abre y cuando entran, pues mi papá le dice, pues la amarran, la amordazan, le dice, mira, perdóname, no te asustes, soy el papá, no le va a pasar nada al niño, pues nos lo vamos a llevar. Desde muy chavo empezaste con esta cuestión de Con la la actuación. artisteada, sí. ¿Y eso por qué? Pues azares del destino. Yo tenía que ser abogado. Yo vengo de una familia de puros abogados. Yo estaba así de que acabar la prepa, entrar a la UNAM, mi papá es de la UNAM o a cualquier universidad, ese era el plan, ¿no? Pero de ¿Tu papá repente, abogado? Mi papá es abogado, mi abuelo abogado, magistrado, presidente del tribunal en un interinato de Guerrero. Okay. Y luego tengo por ahí un bisabuelo también, jurista muy importante, que es Narciso Basols. Sí, que era el titular de la entonces Facultad de Jurisprudencia de la UNAM. Y luego fundó la Facultad de Economía en la UNAM. Fue secretario de Hacienda de Lázaro, creo que secretario de Gobernación de Pascual, fue 2 veces secretario de Educación Pública. Sí, ese es el que forma a mi abuelo, a Roberto Palazuelos Basols. O sea, tú venías con una carga muy fuerte, sí, de ser en abogado la parte fuerzas. Académica y muy inclinado a que tenías que ser abogado. Sí, a fuerzas. Y de repente te sales del carril. Sí, me salgo de carril porque mi papá se vuelve a casar, nos cambiamos una privadita en el sur de la ciudad y en San Jerónimo, y resulta que ahí pues se trae a su compadre, que era Andrés García, mi papá, que aparte era su abogado. Desde mi abuelo era abogado de Andrés ahí en Acapulco, que se metía en broncas y mi abuelo lo ayudaba, ¿no? Y entonces se viene Andrés a la privada y Andrés se trae a Luisito Rey a la privada. Y también en esa privada se cambia Héctor Suárez. Puta, qué privada, No, increíble. Entonces, Héctor Suárez Gómez era el primero que ya era artista, era niño artista. ¿San Jerónimo en dónde, Roberto? En Avenida San Bernabé. Y teníamos el cerro ahí enfrente. Y de ahí conozco al burro también, que vivía en San Bernabé más abajo. ¿También el burro? El burro también. Sí, al burro y yo nos conocemos, pero de toda la vida. Era una cuna de talento por ahí, ¿no? Impresionante. Y luego teníamos un terreno que estaba enfrente y había una casa abandonada. Y ahí teníamos un club que se llamaba el Club Vampiro. Y ahí estaba el Alex y Luis Miguel, Héctor Suárez, toda esa bandita de chavitos. Y ahí nos íbamos. Oye, y nada más, pregunta anecdótica. ¿Luis Miguel cantaba ahí de chavillo? No, a Luis Miguel empieza... Bueno, cantaba en la regadera. Ajá. Cantaba en la regadera, pero como que Luisito lo tenía muy así, como que no. Y de repente, creo que fue en el rancho de Rudy de Anda, cuando Rudy de Anda estaba casado con Mariagna Prats en esas épocas. ¿Ya? Rudy papá, el charro negro. Ahí Durazo se estaba haciendo una casa. Y entonces Durazo iba muy seguido y era muy amigo de Andrés. Bajaba en su helicóptero ahí y con de esa como borrega, y estaba muy simpático porque esas se usan aquí, pero le llegaba abajo de la rodilla al negro Durazo. Y ahí lo oyen cantar y el rollo, y de ahí el negro lo apoya y lo lanzan en un video del Parque Papagayo en Acapulco, y de ahí viene todo el rollo. Pero ahí su gran padrino fue el negro, ¿eh? ¿Y quién era más tu brother de todo ese grupo del Club del Vampiro? Pues mira, en aquel entonces Luis Miguel era como muy tímido, y había otros cuates ahí, Sebastián, pues eran varios, ¿no? Y con el burro vino un poquito después la relación, ya como a los 16, 17. Aquí te hablo yo, los 14, y Luis Miguel tenía 11, 12 años. ¿Ahí ya estaba Javier, el Manguera, o todavía no? El Manguera lo conozco como a los 18, 19. Ya lo conozco por los de la Madrid, en los tiempos ahí de cuando gana la elección Miguel y ese rollo, ahí nos hicimos muy amigos ahí con ellos. Cuando todos ustedes hacen un video ya con Luis Miguel, ¿no? Ese fue en esas épocas, sí, el video en la playa. Cuando calienta el sol. Sí. Y el burro, y ahí estaba esta Mariagna, la fotógrafa. Sí. Así es. O sea que esa fue una super época. No, hombre, super época, porque además la seguridad era increíble. O sea, tú podías salir del Baby o irte caminando por la costera, no pasaba nada. Eran los tiempos de oro de Acapulco, ¿no? ¿Y quién te dice, oye Roberto, vente a actuar? Bueno, pues yo me empiezo a enamorar de todo este mundo y yo empiezo a decir, no, hombre, yo quiero ser artista y no quiero estudiar Derecho.
Entonces ya para entonces mi papá logra que yo entre a la facultad del ITAM a empezar el primer semestre de Derecho y yo iba a clases y decía, no me late, no me late. Y entonces fíjate bien, me llama el burro Van Rankin, una llamada de larga distancia desde Londres. Y me dice, hermano, estoy aquí viviendo en Londres, vente para acá, vivimos en un departamento en St. John's Wood y estoy aquí trabajando, vente. Entonces yo decía, puta, aquí es la oportunidad para yo alejarme de la presión de mi papá con la carrera de Derecho y el rollo. Y además había una escuela muy buena ya que era la Royal Academy. Yo iba a tratar de entrar, ¿no? Entonces me voy para allá con el pinche burro, pero el burro me la pinta muy así, increíble, ¿no? Me decía que tenía un trabajo de mesero y que ganaba propinas y el rollo. Entonces llego yo al departamento y es un departamentito así chiquito con un cuarto y una salita afuera con comedor, ¿no? Y había un baño afuera del cuarto. Y entonces el cuarto lo tenía el que había conseguido el departamento. Y entonces el burro y yo dormíamos en el piso, en sleeping bags, y le digo, mi cama, no hay cama. Le digo, no tienes madre. Digo, bueno, vamos a lo del trabajo, ¿no? Finalmente llego a lo del trabajo y me dicen, pues lo que pasa es que en realidad no somos meseros, ya me empiezan a decir, ¿no? Entonces, ¿qué son? Pues somos los que apoyamos al mesero, porque si no la migra te agarra en Inglaterra. Entonces andábamos ahí de inmigrantes. Entonces le subía las cosas de la cocina al mesero, se las ponía así y ya las sacaba. Y esa era la chamba. Yo dije, bueno, pues consígame una de esas. Y dice el del restaurante, no, pues ya no hay lugar. Digo, ¿cómo? Si yo me vine desde México, me fui de mi casa, peleado con mi papá, me vine con poco dinero, ¿cómo que no? Digo, pues consígame algo. Entonces me dice, no, pues a ver, ven, si te tengo una chamba, ¿no? Me baja al sótano del restaurante y había puros árabes y turcos y el rollo ahí con así los pelos y el rollo, rastas y el rollo. Y me dice, tenemos chamba de lavaplatos. Yo, ¿cómo? De lavaplatos, es la única chamba que hay. Pues yo ya dije, pues ya estoy aquí, a la goma, ¿no? Y entonces me daba mucha risa porque lo único que me había llevado yo era mi Rolex de acero que me había regalado mi papá, ¿no? Y entonces llegaba yo y lavaba los platos con el Rolex, con tu Rolex. Con el Rolex. Y medio cantaba yo y les cantaba y yo sé bien que estoy afuera. Y los árabes, y llorar, y me imitaban, ¿no? Y entonces un día me dice uno, Rolex. Le digo, juego, güey. Me dice, no, fake. Le digo, ya me lo quito y lo muerden. Oh, Rolex. Se emocionan ahí todos. Y entonces me ponen el Rolex. Entonces llegaba yo al restaurante y me decía, good morning, Rolex. Ya sabes. Y ahí empezaba yo y estuve varios meses ahí trabajando hasta que, muy duro, porque el dinero era una nada. O sea, me alcanzaba para el transporte, nos movíamos en metro, para el domingo ir al McDonald's, ir al cine y para pagar mi partecita de lo que tenía que aportar con el departamento, ¿no? Y entonces había arriba un bar que se llamaba el Zanzibar. Estaba el restaurante en medio, la cocina abajo y el sótano hasta abajo eran los trastes. Estoy arriba, un como roof, el Zanzibar. Entonces había un cuate ahí que era como que el que atendía y tenía un ayudante y se le fue. Y entonces cuando se le va, van y me ofrecen la chamba a mí. Entonces ahí ya me rayé porque ya era yo asistente de barman, ya me vestía mejor, ya me tocaban propinas y me empezó a ir muy bien. Ahí sí ya ganabas bien. Pues digo... ¿Cuánto tiempo estuviste allá? Estuve como 11 meses. 11 meses. Sí, y logré tomar un workshop en la Central School of Speech and Drama. Ah, siempre sí. Sí, me lo pude pagar con este rollo y aparte el horario me lo permitía porque tenía yo ya casi todo el día libre y el barecito abría en la tarde, entonces era la chamba perfecta. Ok, déjame regresar nada más a esta parte porque ahí obviamente estabas hablando en inglés, pero ¿no aprendiste francés? ¿Tu mamá era francesa? Mi mamá es francesa, nacionalizada americana. ¿No? Son de los franceses que llegaron a Nueva Orleans. Ajá. Sí, los Badó. Pues je parle français comme ci, comme ça. Ah, entonces también. Pero no tan bien, la verdad. Mi inglés sí es perfecto. Pero pues lo que pasa es que mi mamá me abandonó a mí muy chico. Me abandonó. Ya, ok. Sí, entonces fue ahí todo un show. Eso fue lo que... No, por eso tanto apego con tu hermana. Con la hermana de mi papá, con Susana. Hermana. Es como mi mamá. Es como tu mamá. Sí, porque ella era mi madrina y de repente mi mamá primero me sustrae.
Ok. y me lleva, se pelea con mi papá y me sustrae. Ok. Y me saca con un pasaporte, ni siquiera era un pasaporte, era como una visita que tenía yo de que era yo hijo de una americana, pero tenía yo mi pasaporte mexicano y con esa me logra sacar del país. Me saca del país. Pero eso quiere decir que había un pleitecillo ahí, ¿no? Sí, ya andaban medio mal ellos. Ella te quiere llevar, Me llevó. te lleva. Me lleva a Nueva York con su papá y el papá era muy cercano a mi abuelo, al Tigre, que era magistrado en Guerrero. Y le dice, no, pues cómo, o sea, tú estás casada ante las leyes mexicanas, el niño está registrado ahí y pues esto es una sustracción de menor. Y ya me habló el señor, me dice que te van a abrir una carpeta y el rollo y, o sea, es secuestro, te robaste un niño. No estaba la autorización, la firma del papá para sacarlo del país. ¿Quién sabe cómo le hizo, eh? ¿Quién sabe cómo le hizo? Pero me logró sacar. Entonces ella se pelea también con el papá y ella se va a Nueva Orleans, en donde ella pues había estado chavita, y ahí ella consigue un trabajo de mesera porque nadie la quería apoyar y me tenía en un departamentito y tenía una niñita de 15 años que me cuidaba mientras ella se iba a trabajar. O sea, tú te vas a Nueva Orleans también. Sí, con ella, de chiquito. Yo tenía 3 años cuando me llevó. Y entonces mi abuelo desesperado. Desesperado. Y también haciéndosela de tos muy duro a mi papá, que cómo permitiste, cómo no cuidaste, yo te dije que te hubieras cuidado. Entonces mi abuelo pues se las ingenia y me localiza. Y manda a una persona de todas sus confianzas con mi papá, que mi papá tendría como 30 años, mandan por mí. Y entonces llegan a Nueva Orleans y el otro cuate pues sabía cómo hacerle, le empieza a hacer un trabajito de inteligencia. Sin que fuera mi papá se quedaba en el hotel, le empieza a hacer un trabajito de inteligencia de a qué hora salía, la sigue a su trabajo, a qué hora salía del trabajo, entraba al restaurante, como no lo conocía, veía qué estaba haciendo, entonces le armaron sus horarios, todo el rollo, sí. La conoce entonces bien. vieron el momento perfecto y llegaron cuando recién salió, llegaron y tocaron, esto para la gente que nos ve, que tengan mucho cuidado cuando toca alguien así, y le dijeron que venían a checar algo acerca del gas y del rollo del departamentito, y la niña abre, y cuando entran, pues mi papá le dice, pues la amarran, la amordazan, le dice, mira, perdóname, no te asustes, soy el papá, no le va a pasar nada al niño, pues nos lo vamos a llevar.